Oye, ¿cómo a cuánto alcanza la temperatura? ¿Cuánto llegará en el flamazo? Así, si estuvieras metido ahí en el, digamos, como en la zona cero. En términos de temperatura puede alcanzar hasta los 200, 230 grados centígrados. No puedo dejar de tocar lo que sucedió ayer. Una desgracia en todos los sentidos en Iztapalapa, explota una pipa debajo del puente La Concordia y hasta el momento las cifras que tenemos son de 6 muertos, prácticamente 70 heridos, 16 de gravedad y todavía las autoridades están tratando de descifrar qué fue lo que pasó. Pero mientras las autoridades están tratando de integrar las piezas del rompecabezas, mucha gente empieza a preguntarse qué tan peligroso es que las pipas de gas vayan en los caminos, en las calles, en el periférico, en viaducto, en las carreteras. Y ahí quisiera preguntarte, ¿todas las pipas son iguales o a cuáles hay que tenerles mucho miedo? Mira, yo te diría de que en todas en general y son peligrosas en general y todas también tienen sus ciertas medidas de seguridad y salvaguarda. Empecemos hablando de esta tragedia, porque no hay otra forma de llamarlo, en uno de los puntos más congestionados, concurridos de la ciudad, que aparte, pues en la desgracia, había un tianguis bastante cerca, lo cual hacía que estuviera más concurrido. Iniciemos diciendo de que esta es una pipa de gas LP, de gas licuado de petróleo, no es una pipa de gas natural, no existen pipas de gas natural, estos típicamente se mantienen por ductos. Okay. Obviamente diferente también a las pipas de gasolina. Empezamos hablando de un tema que es muy específico. El gas LP tiene un mayor poder calorífico que el gas natural, cerca de 4 veces. Sin embargo, una pipa de gasolina es 7 veces más poder calorífico que de una de gas LP. Okay. En otras palabras, el calor que va a hacer una explosión o una ignición es 7 veces más grande de gasolina comparado con una de gas LP que vimos. Algunas escenas, algunos videos que se han mostrado, se muestra de cómo empieza a salir este humo blanco. Sí, bueno, se ve como si fuera un honguito. Exacto. Y empieza a expandirse. Exactamente. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre eso? En la pipa típicamente van con algún nivel de refrigeración y van en estado líquido. Es la forma en que se puede llevar de mejor manera y más segura. Obviamente al entrar en contacto con el medio ambiente se vuelve gaseoso. Y es precisamente esta niebla que empezamos a ver que corría rápidamente. Y ahí obviamente sabemos de que en la volcadura también se generó la ignición, que obviamente es lo que hace que se dé este gran flamazo. Esa es una diferencia muy importante, Oscar, en esa tragedia que ocurrió. Si hubiera sido, por ejemplo, una pipa de gasolina, como muchas ocurren cuando se las lleva el tren, y de eso también hay bastantes registros, típicamente en una de gasolina, hasta donde llegue la gasolina, hasta ahí se va a quemar por un muy buen rato. Por eso hemos visto a los servicios de bomberos que les lleva varias horas poder controlar un incendio de pipa. En una de gas LP, como ocurrió ahorita, típicamente lo que viene es que el gas natural, ahí esa nube que está ahí, se hace el flamazo. Vimos las escenas dantescas que de pronto se convirtió en un infierno esa cosa, pero hace la ignición y se acaba, ya no hay más que quemar, se acabó. Sí, no vimos un incendio que se descontrolara por horas, vimos una explosión, exacto. Un flamazo. Flamazo y se apagó de vuelta. Exactamente, eso fue lo que ocurrió. Obviamente estamos hablando que es una tragedia para la gente que estaba cerca. Las escenas de cómo están quemados es una verdadera tragedia. Oye, ¿cómo a cuánto alcanza la temperatura? ¿Cuánto llegará en el flamazo? Así, si estuvieras metido ahí en el, digamos, como en la zona cero. En términos de temperatura puede alcanzar hasta los 200, 230 grados centígrados. No. Comparativamente, una de gasolina en la ignición puede alcanzar poco más de 700. Entonces, cuando yo voy en la carretera y se me acerca una pipa y veo que va hecha madre, ¿qué onda? ¿Sí me preocupa? Dejarla pasar o, si es posible, dejarla atrás. Es mucho más sencillo. Ahí hay que entenderlo. Falta muchísima vigilancia en términos de las carreteras, porque a veces por muchas razones el conductor puede ir a exceso de velocidad y sabemos de que las carreteras no están en la mejor parte posible. Incluso eso también nos trae a esta tragedia que acaba de pasar en el Puente de la Concordia, porque al menos hay algunos testigos que dicen que esta pipa, y déjame ser extremadamente claro, la causa es la velocidad. Porque hay un testigo que dice que también parece ser que cayó en un bache, las autoridades han reconocido que estaban haciendo pavimentación en esa zona, que pudo haber sido un agravante. Pero la causa es muy sencilla, es el exceso de velocidad. Si hubiera ido a 20, 30 kilómetros por hora, aunque hubiera caído en un socavón, no hubiera pasado la tragedia que vimos. No se voltea y explota entonces. Exactamente.
Oye, tú como experto en seguridad, pero tal vez no en el tema viales, ¿habría que entonces regular que las pipas no estén circulando de tal hora a tal hora, justamente cuando hay una concentración mayor de personas en las calles? Eso reduciría, esa es una medida de relativamente fácil introducción y puede justamente reducir al menos el riesgo de este tipo de eventos. Obviamente hay cosas totalmente extraordinarias que, por ejemplo, y lo hemos llegado a ver ahora en esta temporada de lluvias tan atípica, hemos visto, por ejemplo, que se cae un árbol. Bueno, es un accidente de Dios. Cae un rayo, bueno, esas cosas, no hay defensa contra eso, obviamente. Sí, claro. Pero sí reducirías considerablemente las probabilidades de un accidente como el que vimos. Híjole. Pues nuestra solidaridad a todas las personas que están en este momento. Todavía hay desaparecidos. Sí. Hay una chica de la UNAM que no aparece y estamos... Ojalá que cuando ya salga este episodio, todos se encuentren bien y a salvo. Ojalá. Hermano querido, quiero llegar al tema que teníamos pendiente, el tema del huachicol. Y déjame que hagamos un viaje del huachicol tradicional, cuando empezamos a conocer que existía este delito, que para mí es relativamente nuevo, hasta lo que tenemos hoy, que es el desgaste de la Marina frente a un escándalo de huachicol fiscal, que no es otra cosa más que el contrabando. Pero tú ahorita nos vas a explicar a qué se refiere con el huachicol fiscal. Claro que sí. Déjame ir primero al huachicol tradicional. ¿Qué es el huachicol, digamos, el tradicional? Y tú como experto de energía, ¿hace cuánto lo comenzaste a identificar y cuándo se empieza a convertir en un problema de seguridad nacional? Claro que sí. Mira, te diría que el primer huachicol es un registro de los documentos internos de Pemex de 1953. Es básicamente el adulteramiento de combustible. Incluso te puedo ir ubicando de que esto ocurre en poblaciones pesqueras entre Tuxpan y Nautla. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué se hace? Bueno, muchas veces el pipero, el transportista de la pipa de Pemex, vamos a decir que llevaba 10,000 litros, y lo que hacía es que le sacaba 1,000 litros y lo regalaba típicamente a las fiestas patronales. Quedaba muy bien, incluso algunas carreras políticas nacieron de este tipo de robo hormiga, curiosamente. Pero, obviamente, al gasolinero, él había pagado por sus 10,000 litros, no puede que le lleguen 9. Lo que hacía el pipero es que le empezaba a meter agua, benceno, aceites, lo adulteraba, y ese adulteramiento es el huachicol. Adulteramiento es huachicol. Después ya podemos ver en una parte de la década de los 80s, incluso yo te diría que por la desgracia que ocurrió en el sector de Guadalajara con esa gran explosión, está asociada también precisamente al robo de combustible, de ir a robarse de los ductos. Esto terminaba siendo una cosa relativamente pequeña. Vemos de vez en cuando pipas que cruzan la frontera, una frontera de más de 3,300 kilómetros, sí, que siempre ha existido, pero una escala relativamente menor, de pipas nada más, de algunos miles de litros. Que ubicabas un ducto, lo pinchabas, llenabas con eso una pipa y te la llevabas a Estados Unidos. Exactamente. Okay. Un caso anecdótico, en algún momento de los 2000s, los Zetas se roban muchos líquidos del gas natural en heptano, pentano de la cuenca de Burgos y se los venden a empresas estadounidenses, ese combustible robado. De hecho, Pemex demanda y le gana a esas compañías en el 2006 para que le hagan justamente este reembolso del combustible robado. Así que sabemos de que hay mucha historia. ¿Qué empieza a ser más problemático? Hay una decisión que empieza con buenas intenciones, pero que se pervierte toda la idea, y tiene que ver con Vicente Fox. Vicente Fox anuncia o hace público el Atlas Nacional de Infraestructura, que le dice a todos los presidentes municipales y autoridades locales por dónde están pasando los ductos de Pemex. La idea, como dije, era muy noble, porque era tratar de que evitaran construir, pincharon un ducto de gas natural o de gas LP y tuviéramos una explosión y se muriera la gente. Todos hemos visto estos postes amarillos, ¿no? Exacto. Por aquí pasa un ducto, no pinchar, no construir, no excavar. Y típicamente, por ejemplo, en las ciudades vemos justamente que hay estos camellones, áreas francas, donde no se puede construir, no se puede perforar porque ahí hay un ducto. ¿Cuál es el gran problema? Le estás diciendo también a todos los malosos dónde están los ductos. Claro. ¿Qué ocurre? Pues empieza justamente algunos, mucho más sofisticados, sobre todo hacia la parte de Puebla-Veracruz, que empiezan a comprar terrenos a lo largo de la ruta. Justamente como no tenemos un registro público de la propiedad genuinamente confiable o bueno o completo, pues se venden estos terrenos y de pronto ocurren fenómenos muy interesantes. Haces tu predio, lo bardeas y prácticamente sin ninguna interferencia vas y ordeñas el ducto.
Guau. Pasamos de un elemento donde ibas y perforabas artesanalmente, mal hechamente, prácticamente con taladro el ducto, y sacabas ahí la gasolina, el diésel, y empiezan algunos problemas ahí sí ya de complicidad con Pemex. Pero en ese momento, taladrabas el ducto y te salía el chorrito, ya llenabas tu bidón. ¿Eso era gasolina que podías llevarte a tu vehículo? Sí, sí, es combustible comercial de Pemex. Wow. Efectivamente. Okay. Pero aquí es donde entran temas de complicidad también con petróleos mexicanos. Porque en algún momento en un ducto, no es que tengamos un ducto de gasolina, un ducto de diésel, utilizamos un solo ducto, principalmente me refiero al que va de Minatitlán a Puebla, de Puebla a la terminal de Añil, muy cerca del Palacio de los Deportes. En ese ducto, que es de los más importantes del país, pues lo que pasa es de que en algún momento, digamos que de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde pasa gasolina, después metes una especie de mezcla, como una especie de tapón, inocuo totalmente, y después vas a pasar diésel, y después metes otro tapón y metes turbocina y vas llevando diferentes combustibles. Utilizas un solo ducto. Pero para saber a qué hora pasa uno y otro, exacto, necesitas alguien interno de Pemex que te diga. Exactamente. Ahí viene la parte de la complicidad. Es muy importante mencionar que todavía sigue siendo robos menores. En algunos lugares, cerca de Cadereytas, cerca de Salamanca, cerca principalmente donde está la infraestructura. ¿Dónde empieza esto a crecer ya a unos niveles impresionantes? Principalmente con Enrique Peña Nieto. Ahí ya vemos justamente el descabezamiento de los Zetas, ya se vuelven las fracciones, tú lo sabes, noreste, golfo, y empiezan justamente algunos tipos ya de niveles de sofisticación, niveles que ya tenían, ya nivel tal de experiencia, que ya tenían también hechas sus válvulas para no tirar una sola gota de combustible, no se les perdía nada. Eso es mucho de combustible que llegamos a ver en las carreteras, que se vendían en algunas flotas de autotransporte, eso es lo que terminábamos viendo.